último ejercicio, que es el siguiente. Primero quiero que lo entendamos. Les voy a explicar un poco la materia, la materia importante dentro de este ejercicio. Y después que le explique la materia, lo vamos a desarrollar. Primero es entender lo que nos pregunta. Dice, la escalada es una práctica deportiva que consiste en subir muros de roca. La siguiente imagen muestra dos escaladores, uno en la cima de un muro de altura h metros, y otro que observa desde un ángulo de elevación hacia la cima. Tener en cuenta que los dos escaladores, primero nos dice, muestra dos escaladores, acá está el escalador número 1 y acá está el escalador número 2. Uno en la cima, que es este, y el otro está abajo del muro. La altura h en metros, acá está la altura, y un ángulo de elevación. El ángulo de elevación vendría siendo este. Este es el ángulo de elevación, que es de 30 grados. Esos son los datos que nos dan en el ejercicio. Además, nos ponen en ejercicio este siguiente dato, que son 50 metros. 50 metros es la distancia que hay entre esta persona y el muro. Todo esto que está acá es el muro. Es el muro. Esta distancia es de 50 metros. Esa es la información que nos dan en el ejercicio. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la altura del muro? O sea, ¿cuánto vale este valor? ¿Cuánto vale h? Y nos dan como dato, considere tangente de 30 igual a 0,58. Eso es lo que nos dan. Ahora, para desarrollar este ejercicio, voy a borrar esto, porque después vamos a explicarlo de otra manera. Vamos a explicar la materia ahora. Se desarrolla con razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Les voy a explicar las tres más usadas, porque acá nos da la tangente, pero nos pueden dar los valores de las otras. Las razones trigonométricas son fórmulas que se utilizan con los triángulos rectángulos, o sea, solamente esto sirve con los triángulos rectángulos. Ahora, ¿qué es un triángulo rectángulo? Es como el que vemos en la imagen. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, este triángulo es rectángulo, se le llama triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es el que está acá señalado. Y este ángulo mide 90 grados. Y por eso es un triángulo rectángulo. Solamente por eso. Y solamente esto sirve para las razones trigonométricas, para utilizarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, les voy a explicar las tres fórmulas. Son fórmulas en las cuales se reemplazan los valores. Las fórmulas son de seno de x, coseno de x y tangente de x. Y estas son fórmulas. Esto, el de x, es lo mismo que decir el ángulo. Ejemplo, acá nos dicen tangente de 30, que significa que estamos usando el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, si decimos seno de x, en este caso sería seno de 30. Si es coseno de x, coseno de 30. Tangente de x, tangente de 30. Y las fórmulas dicen lo siguiente. Acá Ana Gemma Jorquera me pregunta, ¿esos 90 grados es la suma de los tres ángulos? No, no es la suma de los tres ángulos, solamente
el ángulo que está con un cuadradito en rojo que lo acabo de marcar. Es el ángulo de 90 grados. Recuerda que la suma de todos sus ángulos tienen que dar 180. Entonces, las fórmulas son las siguientes. Seno, cateto opuesto dividido en hipotenusa. Después le voy a decir dónde está en cada lugar. Hipotenusa. El coseno es cateto adyacente partido en hipotenusa. Y por último, la tangente, que es la que nos preguntan acá, que nos dan como dato, es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Si se dan cuenta que hay tres términos que son cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa en esta forma. Ahora yo les voy a decir dónde están esas cosas, esos términos en el dibujo del triángulo rectángulo. Todo esto va en referencia al ángulo que nos indica. En este caso, el ángulo que nos indican es este ángulo de 30. Siempre nos dan en referencia al ángulo de 30. Por lo tanto, vamos con el primer término. El primer término es cateto opuesto. El cateto opuesto es el cateto que está enfrente del ángulo. O sea, este que está aquí. A este le vamos a llamar cateto opuesto. El cateto que está enfrente del ángulo, el cateto opuesto, es el AH. Ahora, el siguiente término era cateto adyacente. El cateto adyacente es el lado o trazo que está al lado del ángulo. O sea, este que está acá, el que es 50 metros. Y a este le vamos a llamar cateto adyacente. Y la unión de estos dos catetos, o sea, esa es la unión de estos dos catetos, que vendría siendo B. A eso le vamos a llamar hipotenusa. La hipotenusa es la unión de los dos catetos. Cateto opuesto es el cateto que está al frente del ángulo y el cateto adyacente es el lado que está al lado, como redundante, pero que se encuentra al lado del ángulo de 30 grados. Esto en cuanto a la información de materia, pero ahora nos preguntan por la altura. O sea, nos preguntan por H. O sea, nos preguntan por el cateto opuesto. Son las distintas formas que nos pueden preguntar, por la altura o por el cateto opuesto. Y nos dan como dato que tenemos que usar la tangente de 30. O sea, que de estas tres fórmulas que yo anoté, solamente tenemos que utilizar la de tangente. Solamente tenemos que usar la de tangente. De igual forma les expliqué las otras dos, porque no necesariamente le pueden preguntar la de tangente, también le pueden preguntar la de seno y coseno, pero se desarrollan de la misma forma, o sea, reemplazando. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de tangente. Vamos a anotar tangente de 30, o sea, en vez de x vamos a poner 30 grados, es igual a cateto opuesto dividido en cateto, está muy al fondo, cateto adyacente. Esa es la fórmula.
Entonces ahora solamente nos quedaría reemplazar. Tangente de 30. ¿Cuánto vale tangente de 30? Me lo dieron en el ejercicio. Vale 0,58. Entonces ponemos 0,58 es igual a el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Esa es mi incógnita. Entonces en vez de poner cateto opuesto, yo voy a poner H dividido en cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? El cateto adyacente vale 50 metros. No es necesario poner la palabra metros. Solamente ponemos 50. Y ahí vamos a tener nuestra fórmula, nuestra ecuación. Y ahora solamente nos quedaría desarrollar esta ecuación de primer grado. Para desarrollar esta ecuación de primer grado tenemos que despejar nuestra incógnita y nuestra incógnita es h. Para ello, para despejar nuestra incógnita, tenemos que ver qué es lo que acompaña a nuestra h. Y lo que acompaña a nuestra h es el valor de 50. O sea, tenemos que sacar ese 50 y pasarlo para el otro lado de la ecuación de forma de despejar, de despejar h. Para despejar, tenemos que tener en cuenta que 50 en esta ecuación está dividiendo. ¿Por qué está dividiendo? Porque está partido en 50. Cuando un número está dividiendo, cuando lo paso para el otro lado de la ecuación, cuando lo pase para el otro lado, va a pasar multiplicando. La división pasa a multiplicación. Entonces, quedaría de la siguiente manera. 0,58 por 50 va a ser igual a h. Y aquí ya tenemos la h sola, no está acompañada de nada, o sea que está despejada. Y lo único que nos quedaría para saber cuánto vale el valor de h es resolver esta multiplicación que es 0,58 por 50. Y este valor es de 29, la cual es el valor de h. ¿Y qué era h? H es la altura. Y como les dije anteriormente, como este es un ejercicio de desarrollo, si yo lo dejo hasta ahí, no está completo. Entonces tendríamos que, lo único que nos faltaría sería poner nuestra respuesta, la cual sería la siguiente. La altura del muro es de 29 metros. ¿Por qué metros si no en otra unidad? Porque todo está en metros. Acá nos dieron el valor en metros. Por lo tanto, el valor del muro, que el muro vendría siendo cateto opuesto, o sea h, es de metros. Y ya al tener nuestra respuesta, el ejercicio estaría completo. Podemos poner otro tipo de respuesta. Podemos poner 29 metros en la altura del muro, el muro mide 29 metros, h mide 29 metros. Pueden ser distintas redacciones, pero al final de cuentas tiene el mismo sentido. Y estos serían los 5 ejercicios.